La tertulia de almerienses. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo proyecto, La Tertulia de Almerienses, un foro que pretendemos que sea plural, independiente y donde evidentemente todas las voces caben para construir una Almería mejor. Hoy en el primer programa me acompaña quien es nuestro anfitrión, el presidente de Almerienses, Juan José Cano. Pues buenas tardes, almerienses, y muchas gracias a Carlos, sobre todo a ti, por haber apostado por este proyecto que ya hace muchos años empezamos a hablar de esto. Me ha costado más que a Florentino Mbappé ficharte y al final hemos conseguido hacer realidad una cosa que queríamos hacer desde Almerienses, que es abrir Almería a otros puntos de vista y salirnos de las tertulias tradicionales, y te agradezco mucho que quieras liderar este proyecto. El placer es mío, de verdad. También nos acompaña la periodista Paula Bolaños. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el psicólogo y periodista Miguel Arranz. Hola, buenas tardes. Y bueno, en este primer programa el tema era evidente, es lo que nos afecta a todos, lo que marca nuestra vida y lo que también lastra nuestro futuro. El primer tema tenía que ser, sin duda alguna, el de las comunicaciones, o mejor dicho, el de las incomunicaciones que padecemos aquí en Almería. Así que yo creo que lo primero, evidentemente, debe ser aportar un titular. También os quiero advertir de algo, que si por lo que sea empezáis a hablar uno encima de otro o alargáis mucho, yo tengo un pato que voy a accionar, que pega un sonido estridente, agudo, horroroso, y que va a ser vuestro castigo como no seáis concisos y educados en el turno de palabra. Pero bueno, lo primero es eso, un primer titular, una primera valoración de la situación. Empiezo contigo, Juanjo. Pues yo, un titular: Almería y la península. Paula. Pues Almería aislada. Miguel. Almería cateta. Cruel, un poco cruel y duro, pero bueno, bien. El primer tema en esta mesa de debate sobre las comunicaciones debe ser, evidentemente, la llegada del AVE. La no llegada del AVE, la llegada con mucha demora del AVE. Cuando el AVE tendría que haber llegado a la provincia de Almería, yo era niño. Era en el año 2005, para los Juegos del Mediterráneo. La verdad es que ahora soy mayor de edad, he votado varias veces, tengo trabajo y sigue sin llegar. ¿Cuándo va a llegar el AVE? Dicen los expertos, los empresarios también, que no va a ser antes del horizonte 2029-2030. El gobierno quiere que sea el año que viene. La pregunta, ¿cuándo va a llegar el AVE a Almería? Bueno, ¿comienzo yo? Vale. Bueno, realmente por los plazos, realmente el poner una fecha yo creo que sería caer casi en una situación de, bueno, pues de hacer una apuesta, de hacer una cosa de lotería. Se han ido aplazando mucho lo que son las fechas, quizás porque no se ha hablado con la absoluta propiedad, pero realmente, por lo menos los que hemos seguido en la cuestión de la comunicación, en la mesa del ferrocarril, en ASAFAL, que es la asociación de la que soy miembro, de amigos de los ferrocarriles, antes del 2029 es una auténtica quimera, y sobre todo porque hay unos plazos de ejecución, y yo siendo muy optimista, para el final del año 29 igual podemos ver un AVE aquí en Almería, pero siendo muy optimista. Paula. Yo comparto la opinión del compañero de Miguel, ¿verdad? Comparto la opinión de Miguel. Creo que decir que el año que viene vamos a tener AVE en Almería es pues decir que en el 2005 íbamos a tener AVE en Almería, es un poco lo mismo. Así que bueno, nos queda esperar. A mí lo que me preocupa del AVE no es tanto cuándo llegue, que es verdad que es necesario tener un transporte de alta velocidad en esta esquina oriental de la península ibérica. Es cierto que es necesario, pero creo que el problema del transporte no terminará cuando tengamos AVE. El problema del transporte es algo que está enquistado en esta provincia, es algo que cuesta, que ha afectado siempre, que hay muchas alternativas para poder estudiar y que no se han puesto en marcha, y que más allá de que el AVE llegue o no llegue, creo que es algo que se tiene que tratar en profundidad. Nosotros
Una de las primeras reuniones, por ejemplo, que tuvimos como colectivo fue precisamente con la mesa del ferrocarril. Y lo que le dijimos a su coordinador ya en el año 2022 es que nosotros en aquella fecha ya veíamos 2030 como el escenario posible de tener una conexión de alta velocidad o un tren de altas prestaciones con el Levante, pero no porque tengamos una bola mágica y fuéramos ahí un pitonizo, es que nos hemos vuelto expertos últimamente viendo los medios de comunicación y nosotros también cuando hemos ido a los portales de contratación del sector público y estamos viendo licitaciones que están saliendo constantemente donde se nos va diciendo que los plazos eran imposibles de asumir en el año 2023, en el año 2026, 27 y ahora todo parece que apunta y en el último estudio que ha hecho la Cámara de Comercio con la gente que está llevando el seguimiento de la obra, todo apunta a ese año 2030. Entonces, ¿es negativo estar pensando constantemente en un plazo? Pues sí, el problema que hay es que los que no hablan, los que tienen a cargo de nuestros fondos públicos, los partidos que gobiernan, firman una especie de contrato para decir, va a llegar en esta fecha, y al final no se cumple. No se cumple la fecha y se genera una expectativa que finalmente no se materializan. Y hay sectores, sobre todo los sectores económicos, como puede ser la Cámara o Asenpal, que muestran su insatisfacción por el grave perjuicio económico que trae a las empresas en Almería. También es cierto que yo creo que el último gobierno ha sido el que más ha apostado por la llegada del AVE con mayor inversión, pero ahora estamos en un momento de no saber muy bien qué va a pasar con el futuro. Ahora estamos en un momento de absoluta inestabilidad política donde lo que están diciendo los socios del gobierno es la legislatura a partir de ahora está muerta por los múltiples casos de presunta corrupción que están rodeando y salpicando al entorno del Partido Socialista. Y la pregunta es también hasta qué punto esta inestabilidad política puede afectar al futuro, a la llegada del AVE y a los plazos. ¿Hasta qué punto puede afectar? Hombre, yo creo, fíjate, no creo que le afecte mucho porque son fundamentalmente fondos europeos y entonces están asegurados, o sea, haya o no elecciones este año. Yo creo que eso está asegurado. Lo que pasa es que lo que hemos comentado, hace poco los empresarios hicieron esa llamada, pero es que hace un año o 2 años los empresarios justamente estaban convencidísimos de que el AVE iba a venir antes. De hecho, cuando desde la mesa les estaban diciendo no estamos viendo esos plazos y esos plazos va a ser más tarde, ellos mismos lo negaban. Desde Asenpal, desde la Cámara de Comercio, seguían apostando por una fecha que a nosotros no nos encajaba, ¿no? Nos alegramos de que hayan visto la realidad y sobre todo también de que quizás el problema de todo, yo creo, hombre, el AVE va a venir. El problema ha sido decir las fechas. Yo creo que han cometido los fallos todos. Es cierto que con el gobierno que está ahora se han construido todos los kilómetros. El gobierno del PP hizo 0 kilómetros, hay que recordarlo. Lo que hizo fue tapar los túneles que estaban hechos. Sí. Entonces, si vemos los kilómetros realizados, solamente han sido bajo el gobierno de Zapatero y el de Sánchez, ¿vale? Pero hay unos plazos y obviamente yo creo que el problema de todos son las fechas. Yo estoy de acuerdo con Paula también que hay una cuestión fundamental, es que, vamos a ver, estamos hablando del AVE, de la conexión de Levante, pero nos olvidamos de una cosa más importante que la conexión con Poniente. Esa es una cosa que yo creo que es vital para Almería. Y por eso me refería un poco con ese titular de Almería Cateta, que muchas veces nos fijamos, vale, el AVE no va a traer todo, no, espérate, que el problema de nuestro futuro no es el AVE, el problema está en la conexión con Poniente, o sea, que haya un transporte sostenible y que los mismos alcaldes, cada vez que se les cita para que hagan una declaración institucional, son los mismos que boicotean, el que comience desde el minuto 1, decir, vamos a apostar por esto. Y es una cuestión, ya te digo, de catetismo. ¿Por qué? Porque ahora no compete, ahora... es que hay que quitarse lo que es esa visión partidista y la visión almeriensista de Almería, hay que tenerlo por encima de todo. Y yo creo que ninguno de los partidos que están ahora mismo gobernando, yo creo, porque he charlado con todos los políticos que están ahí, no les veo con esa visión. O sea, van siempre un poco detrás, ¿no?, de lo que es la realidad, y yo creo que el almeriense debería de dar un paso hacia adelante y decir, oye, espérate, que nosotros no merecemos lo mismo que el resto de las poblaciones, que estamos hablando de un área metropolitana de 400.000 habitantes. O sea, sí, de pronto.
Y el caso también, o sea, el hecho de que no tengamos soluciones para el transporte dentro de la propia provincia, ya no pongamos a pensar en el transporte hacia afuera, que existe, es precario, pero existen autobuses, existen, bueno, líneas de tren, ahora se ha paralizado, es más complicado salir de Almería por tren que antes de que comenzaran las obras. Con las obras. Con las obras del AVE, ahora es más complicado, pero bueno, yo espero y ruego que el tren convencional no termine cuando llegue el AVE, por favor, porque el AVE está muy bien que vengan, pero los precios del AVE son los precios del AVE y la economía de muchos almerienses no está para comprar billetes de AVE así cada semana. Entonces, creo que pensar en el AVE es necesario, es una vía que va a llegar, más tarde o más temprano va a llegar, pero, de nuevo, mi preocupación como persona, que no soy almeriense, pero como persona que vive ahora mismo en Almería, es que las conexiones dentro de la provincia funcionen. Sí, y además es esa también la pregunta, si estamos preparados para el AVE, es decir, va a llegar el AVE, pero es lo que tú comentas, los precios van a ser mucho más superiores respecto a los del tren convencional. ¿Estamos preparados para ese cambio? Sí, estamos preparados en el sentido de que muchísimos almerienses se van a Málaga a coger el AVE a Madrid. O sea, que es un hecho, no solamente para no meter un coche en Madrid, que ya es una locura, sino por el hecho de que es una vía cercana para coger el AVE y moverse por el resto del país. Claro que estamos preparados. Lo que no puede ser una solución es poner el AVE y quitar el resto de transportes convencionales o transportes, pongamos, de menor categoría, pongamos, de velocidad normal, digamos. Que sí, que tardamos 7-8 horas en llegar a Madrid o el doble en llegar a Galicia. Bueno, que tardamos 5 horas en llegar a Sevilla, vale. Pero sigue siendo, y seguirá siendo, aunque tengamos AVE, seguirá siendo la manera de transporte preferida para muchos almerienses. Y además, hablábamos de la movilidad interprovincial, es decir, de la movilidad dentro de nuestra provincia. Una de las claves en el tema ferroviario ha sido la no llegada también del cercanías, de dos posibles cercanías. Uno, el que debería incluir la ruta hacia el poniente, y el otro, el que debería incluir la ruta hacia el Bajo Andarás, que además son zonas cada vez más pobladas, que son zonas donde cada vez viven más personas que luego tienen que venir a la capital a trabajar. Lo cierto es que esta ha sido una reivindicación política de años que no termina de materializarse nunca, pese a que, por ejemplo, en el nuevo Plan de Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía está incluido el cercanías del Bajo Andarax, siguiendo la ruta férrea que ya está construida para el resto de líneas, es decir, la que sube por Huércal de Almería a Gádor hasta llegar Jerga Alfiñana, y también el estudio de un posible nuevo trazado por el poniente para abastecer a Roquetas de Mar, El Ejido, Adra. Es una medida muy pedida, es una medida que no termina de llegar nunca. Hay tres grandes corredores que podemos hablar en Almería de núcleos de población. El primero, el que estamos hablando, el que podría llegar desde Adra a Níjar, que es lo que nosotros podemos valorar como una especie de área metropolitana de la capital, que puede llegar hasta ser medio millón de habitantes. El del Bajo Andarás, que es un trazado existente, que hay una cuenta en Twitter que está poniendo cuántos años llevamos sin tener esa conexión. Pues llevamos 40 años con una conexión que existía, y hubo a principios de los 80 una remodelación de los trazados ferroviarios, y todo el núcleo norte de la provincia, que como está tan alejado de la capital, todo el Valle de la Nozora, la parte de Los Vélez, lo que conecta con Baza, esa línea que se llama Guadix-Almendrico, es una reclamación histórica para vertebrar todo el norte de la provincia entre Granada y Murcia, que son las dos provincias limítrofes, en donde en esos núcleos de población hay una gran actividad económica y social. Y el tercero, en el que estamos dándole vuelta, es el AVE o la alta velocidad. Cuando habla Miguel de lo del poniente y cómo los alcaldes no se ponían de acuerdo, nosotros cada vez que hemos hablado de este tema y lo hemos puesto encima de la mesa, quizás no podamos llegar a tener un cercanías por la dificultad de lo que es un transporte de cercanías en donde el sector productivo puede verse amenazado con las explotaciones agrícolas, la dificultad de colocar un cercanía en paralelo a la A7,
Nosotros sí hemos considerado una posibilidad, además viendo modelos que existen en otras partes de España y del mundo, convertir el Cañarete y toda la antigua Nacional 340 en un tranvía o en un tranvía como existe en Cádiz. Es decir, que no sea un cercanía al uso, un cercanía que puede ser una obra muy costosa a la hora de hacer y con una penalización. El transporte público, sobre todo el transporte urbano e interurbano, lo que persigue es que la gente esté conectada desde donde vive, que no tenga que irse con su coche a una especie de aparcamiento. Este tranvía, a través de lo que es el Cañarete y 340, que pasaría por Vica, llegaría a Mojonera, Ejido, podría llegar hasta Alba y luego llegar a la zona de Retamar, Toyo, podríamos ver si llega hasta Alpita, que es uno de los núcleos más importantes económicos que está totalmente desconectado de transporte público alguno, y llegar hasta Níjar. Ese tranvía, aunque no fuera un proyecto único, sino varios, podría hacernos realidad un transporte que no fuera solo en carretera, que es a lo que estamos abocados a día de hoy. Todo en Almería pasa por carretera y todo pasa por la A7. Una A7 que está en permanente colapso. Entonces, vemos, yo creo que habéis visto todo, declaraciones de dirigentes, sobre todo cuando no gobiernan es más fácil, decir, tenemos que hacer algo, pero es que hay posibilidades y a lo mejor no hay que obcecarse con una solución tipo cercanía y podemos plantearnos una especie de tranvía o tranvía que nos podría hacer el mismo servicio solo hacia pasajeros. Que es un modelo que además en Cádiz ha funcionado con un gran éxito. Sí, y en Alicante funciona antes el modelo que se llama Tren Tram, que es un modelo que combina, es un tranvía que se convierte en un tren de cercanías cuando supera lo que es el núcleo, ¿no?, urbano. Eso, mira, hace más de 20 años, ASAFAL, la asociación de la que soy socio, presentó en la Cámara de Comercio un plan que se llamaba Horizonte 21, Almería. Y entonces se exponía ya, digamos, un plan en el que se hiciera un sistema como el que ha dicho Juanjo, de tren-tram, es decir, que fuera un tranvía que la plataforma, digamos, está hecha porque es la antigua nacional, que pasa justamente, que vertebra lo que son esos municipios, y entonces convertirse en un tranvía dentro de lo que es Almería, con la intermodalidad de poder conectar con el ferrocarril y llegar hasta, lo que decía Juanjo, hasta Universidad, el Pita, el Toyo. Es decir, eso que fue aupado, digamos, por los empresarios, y que incluso digamos, la clase política en ese momento se hizo, y yo cuando estaba en aquellos tiempos, la boda de Almería, se hizo una portada histórica en el que se hizo ya con una infografía, se sacó una foto del tranvía de Barcelona, pero bueno, esto coló bien, y entonces pusimos como, oye, esto es un proyecto de modernización, de futuro, ¿vale? Eso fue como cuando abres una botella de champán, tan pronto subió como de repente bajó, y los mismos que lo estuvieron aupando comenzaron a decir que era una extravagancia y que realmente importaban otras cosas antes que eso. Realmente la razón, luego el tiempo, yo creo que no lo ha dado. El problema es que han pasado más de 20 años y estamos en la misma posición. Y entonces, claro, yo creo que sería muy interesante, ya que el tranvía de la Bahía, que funciona perfectamente y hace una cosa muy parecida, son unos coches que tienen una puerta para la plataforma del tren y para la del tranvía, o sea, la del tranvía son más bajas. Está funcionando y funciona con Renfe y con la Junta, porque no olvidemos que todos los ferrocarriles que están dentro de lo que es la comunidad, que salen y terminan, son competencia de la Junta. Entonces, claro, se ha funcionado en Cádiz, entonces, ¿por qué no funciona aquí? Y hablo otra vez de lo que es el cateterismo. O sea, tenemos una clase política que eso no lo mira. Yo me he dado cuenta el desconocimiento absoluto que han tenido gente de la Diputación, gente en el Ayuntamiento y partidos en general, que veían como una especie de cosa extraña. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Un cercanía, no el tranvía, un cercanía al Andarax o hacia el poniente. De hecho, un vicepresidente de la Diputación, me acuerdo que al exponerle decía que vale, pero ¿cómo vamos a convencer a uno de las aldeillas que deje su coche y coja el tren? Eso me lo decía un vicepresidente. Claro, si tú estás diciendo eso, estás teniendo una visión muy simplista, corta, ¿no? Claro, muy miope, muy simplista y muy cateta. Es decir, ten una visión a futuro y no estés pensando en el corto plazo. Y yo creo que eso es uno de los males, claro, porque estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana,
pero es mejor pensar en lo que se va a hacer dentro de 20 años, porque así por lo menos, aunque nosotros no lo veamos, o sí que lo vemos, pero por lo menos estamos hablando de futuro. Yo creo que eso es el gran problema de Almería, que su clase política no ve hacia ese futuro. Y yo además digo una cosa, yo creo que la gente tiene ganas y el otro día lo pude comprobar, el otro día tuve que venir de Sevilla en tren, yo lo llamo el transiberiano porque tarda una vida en llegar, sales de día, llegas de noche, es maravilloso, pero bueno. Y una persona que llegando ya a Almería en la parada de Jergal, eran las 12 de la noche, es el último que llega a la estación de Huércal, una persona que Jergal se subió, pagó su billete, que eran 5 euros si no recuerdo mal. Él tenía la intención de venir a la capital, optó por el tren, optó por aprovechar el tren que pasaba y paraba desde Granada, paraba en Jergal. Que es una situación extraña de ver si se pone desde el punto de vista de es un tren que está pensado para la gente que tiene que desplazarse de una provincia a la otra. No, pero ya se está aprovechando, ya se está poniendo en valor para una persona que tiene que desplazarse. Antes estaba la parada de Gádor, cuando se llegaba a la capital, está la parada de Fiñana, está la parada de Jergal. Hay gente que esa ruta ya la está aprovechando, es decir, hay ganas, hay intención de querer utilizarlo, Paula. Sin duda, creo que avanzamos hacia un entorno, hacia ciudades en las que te puedas mover sin coche. Avanzamos hacia eso, cada vez tenemos más idea de espacios abiertos. Aquí en Almería lo estamos viendo y lo estamos sufriendo con la peatonalización del paseo, estamos quitando espacio al vehículo rodado, se lo estamos dando al peatón. Sí, estamos haciendo eso, pero a la vez no tenemos un plan, no tenemos una estrategia para cómo modificamos el transporte rodado y particular en la ciudad, lo estamos haciendo mal. O sea, está fantástico. Todos queremos ciudades sin humo, todas las personas que nos preocupa el medio ambiente queremos ciudades sin humo. Pero eso pasa por tener un transporte público útil, eficaz, eficiente y económico. Entonces, cualquier iniciativa que ya vemos que tarda lo suyo en llegar, que se están poniendo en marcha en muchísimos otros países. Yo soy canaria, en Las Palmas se estaba poniendo en marcha una iniciativa parecida, crear un gran aparcamiento a la entrada de la ciudad y que luego tú dejas ahí tu coche y te mueves en la ciudad en transporte público. Algo de ese estilo podría ser muy útil en Almería, porque Almería es una ciudad amable, una ciudad en la que te puedes mover por el centro, tienes más o menos todo lo que necesitas. Por favor, más apoyo a que el comercio regrese al centro de Almería, que no tengamos que ir a centros comerciales para poder adquirir muebles o cualquier elemento necesario para el día a día. Dejo esto aquí como mensaje aparte. Pero que siendo Almería una ciudad amable le falta transporte público. El transporte surbus de autobús no funciona como debería, faltan líneas, faltan horarios. Ahora con la peatonalización del paseo, todo el transporte que subía por Puerta Purchena tiene que pasar por la Rambla generando colapsos. Entonces estamos congestionando áreas de la ciudad, estamos permitiendo que la ansiedad, que el estrés, que toda la presión que tiene el ciudadano se sume, además el tener que moverse, aunque sean trayectos cortos, con un transporte privado por la ciudad, sin vías útiles y eficaces para moverse. Y entonces necesitamos este tipo de estrategia. No es una cuestión es una extravagancia, no es una extravagancia, es una necesidad. Y hoy en día se ve que es una necesidad. Hay ciudades que lo están poniendo en marcha, Almería también debe ponerlo lo antes posible. Y además yo creo que ahora hay un lugar que ha revolucionado el norte de la ciudad, que es la llegada del IKEA, esta nueva superficie comercial que tenemos en el norte de la ciudad, que se está aprovechando su parking, su aparcamiento, como lugar de refugio, digamos, para los coches que vienen desde otros puntos de la provincia, vienen desde el Bajo Andarás, vienen desde el Poniente, vienen desde el norte de la provincia, de personas que dejan allí su coche y no se meten con el coche por el centro. La pregunta es si a todas esas personas que quieren hacer eso, les tenemos una alternativa para poder llegar al centro que sea rápida, que sea eficiente y que les permita, ya les digo, plantearse la alternativa de dejo el coche aquí aparcado en las afueras y me muevo en transporte público. Hay alternativa, pero ni es rápida ni es eficiente. Entonces
es una de las prioridades que debería tener un gobierno local a la hora de planificar cómo va a ser el trazado de la ciudad cuando empiezas un proyecto, por ejemplo, como de la peatonalización del paseo. Sí, y aparte hay una cosa curiosa, si os habéis fijado, hasta la semana pasada el ayuntamiento no sabía si iban a pasar autobuses por el paseo. Sí. O sea, estamos hablando de que se hace un plan de ciudad sin saber siquiera cómo va a ser esa movilidad, ¿no? Y ya te está diciendo la capacidad o digamos, la poca capacidad que tienen, porque incluso yo aquí, fijaos, a veces la gente me dice, es un poco masoquista, porque cuando hay las elecciones municipales yo me voy a los mítines finales de todos los partidos, intento verlos y digo, ¿qué me van a ofrecer? ¿No? Pues yo, en este partido que está ahora mismo gobernando, dijeron que el plan de ciudad lo dirían después de las elecciones cuando salieran, para que todos los almerienses pudieran opinar. O sea, tú te presentas a unas elecciones sin un plan de ciudad y ganas. Vale, entonces, claro, si te están dando ese cheque en blanco, pues yo creo que no estás motivado. O sea, lo vas haciendo, bueno, si haga lo que haga, yo creo que a la gente le va a dar igual. Y ahí, otra vez más, hablo de que el almeriense tiene que estar pensando, por una vez, en que esta ciudad, lo que has dicho, es una ciudad amable, es una ciudad que no tiene que copiar el modelo para nada del de Málaga, porque sería, el final de esta ciudad. Al contrario, una ciudad amable donde tenga los servicios de comunicación que te puedan conectar con el centro, lo que has comentado. O sea, si en el IKEA ha habido esa especie de parking disuasorio sin pretenderlo, porque el ayuntamiento no pretendía eso, no lo pero buscaba. de repente, oye, pues yo creo que un buen gobierno lo que te hace es, sobre la marcha, actuar. Oye, pues vamos a crear un autobús o una línea que esté circulando y que a la gente que viene aquí, digamos, que deje su coche, tenga cada 10 minutos, que tenga una posibilidad de que haya un transporte sostenible. Pero es que eso no lo hacen el fin de semana, no lo hacen cuando hay un partido de fútbol, que tienes que ir en una línea regular que pasa cada media hora y obligas a que se muevan cantidad ingente de coches en una ciudad pequeña. Entonces, claro, dices, falta tener una idea de que falte un plan de movilidad, sobre todo que el ciudadano de Almería que paga sus impuestos, que tenga por lo menos unos servicios acorde con eso, ¿no? Y estamos hablando para ser una ciudad moderna, no una ciudad pues que lo que quieren convertir en una ciudad, pues bueno, de tercera fila, que la gente, pues oye, lo que hay, vale, no, necesitamos que tengamos esos servicios, porque eso sí que sería un paso para la calidad de vida de todos los almerienses, y haríamos que a la gente, haríamos un poco un efecto llamada. Oye, pues es una ciudad que es cómoda, porque ahora mismo obviamente es una ciudad incómoda. Hombre, vamos a ver, sí, si vives cerca del centro está muy bien, pero si vives en Aguadulce, eso es un problemón, eso es un problemón gordo todas las mañanas. Quiero ir sobre un punto que has comentado tú, que has introducido en el debate, que es la situación del estadio de fútbol. Ahora que estamos además en la fase final ya de la temporada, con partidos que van a movilizar a muchas personas hacia el estadio. Yo recuerdo de niño que había un autobús al estadio, una línea especial que funcionaba a los días de partido. Es que estamos en una situación en la que si un partido acaba a las 11, 11 y cuarto de la noche, no ya es que haya que volver en una línea regular de autobús, es que no hay línea de autobús para volver. En un lugar que se colapsa cada vez que hay un partido de fútbol, con la expectativa de muchos que hay de que este equipo suba a primera división y esto provoque que vengan equipos más grandes como un Real Madrid, como un Barcelona, como un Atlético de Madrid. ¿No es una alternativa interesante tener más transporte público, una línea particular para el estadio y no tener que ver esas imágenes de coches colapsando, una vía por la que además también circula mucha gente a la que el fútbol le da igual porque es una de las salidas principales de la ciudad? ¿No es interesante? Lo planteo a la mesa. Es interesante, pero no solamente desde un punto de vista de movilidad. Lo hemos visto los últimos... Yo no soy futbolera, o sea, que perdonadme si tengo si coloco algún dato que no corresponde, pero sí recuerdo las últimas imágenes, no sé de qué partido fue, de aquí de Almería, no sé contra quién jugaba, perdonadme, pero gran dato, importante, ¿no? Súper necesario para el debate. Pero ella, o sea, recuerdo que hubo una trifulca, lo dieron todos los partidos, había rumores de que había muerto, había muchísima información falsa en muchos aspectos, pero sí que hubo una trifulca, sí que tuvo que actuar la policía. Todo eso se agrava si encima
estás media hora esperando para poder entrar al estadio, pitando, cabreado porque llegas tarde, porque no tienes el acceso que necesitas. O sea, cuando hablamos de movilidad no solamente hablamos de llego a un sitio y ya está, hablamos de que quitamos una cantidad de estrés importante cuando rápidamente puedes acceder al lugar que necesitas, puedes encontrarte con la gente con la que has quedado, puedes acceder a tu zona del estadio, ver el partido, disfrutar del juego y ya está. Pero si encima sabemos que hay partidos de alta tensión, sabemos que la gente se emociona mucho, si a todo eso añades el tener que estar media hora atrapado en un atasco, con los nervios a flor de piel y cabreado, pues damos pie a que haya más trifulcas y haya más peleas y haya más situaciones de conflicto. Entonces no es solamente una cuestión de facilidad a la hora del acceso, sino también de bienestar emocional y salud mental para muchos de los, no solamente de los que van, sino como lo has comentado tú, gente que simplemente pasa por allí. Pues Paula, mira si hay salud mental, que aquí hay un vecino, hay un vecino que los vecinos del barrio condicionamos nuestra vida a cuando el partido, porque no es muy difícil entrar o salir en función de cuándo acabe y tienes que saber qué día juegan y a qué hora juegan, si quieres entrar y salir, porque además se condicionan las vías de acceso. La policía local indica, puedes entrar o no puedes entrar. Sumado ahora al soterramiento, que un día cambia una calle, un día te quitan una redonda, un día nos hemos convertido en la isla dentro de la isla. Mira, en el tema que ha comentado Paula, que ha hecho una especie de enmienda a la totalidad hace un ratillo de toda la movilidad, y Miguel ha ahondado ahí con su paletismo, en el tema de pensar cuántos miles de personas viven en Huércal y trabajan en Almería. Una parada que está a escasos minutos de lo que sería en tren, si hubiéramos tenido esa parada de tren habilitada Huércal-Almería hace décadas, aprovechando una línea que ya estaba, solamente había que tener la voluntad de traerse un cercanía, es decir, cercanía Almería-Huércal, ya podíamos seguir ahondando y a otros municipios más. Solo con eso, ¿cuánta carretera ronda hubiéramos dejado de tener colapsada? A mí me cuesta no vender nuestra actividad política, pero mira, en la última ordenanza de movilidad, nosotros hemos presentado unas alegaciones precisamente en el sentido de lo que vosotros habéis apuntado. Una de las alegaciones que hemos hecho es, si tenemos una obra crítica en la ciudad que es el paseo, que ha restringido la movilidad y el acceso, y otra que ha empezado ahora mismo, que es el parking del Torre Cárdenas, del hospital, nosotros planteamos en la ordenanza unas alegaciones de aparcamientos disuasorios, como hay en todas las grandes ciudades, y el problema cuando uno crea un aparcamiento disuasorio que está lejos del sitio, porque por eso es disuasorio, crea autobuses lanzadera sin coste, con un coste mínimo para que la gente quiera usar el transporte público, pero claro, te coge de, como has dicho, el parking del IKEA o del parking que hay al lado del estadio, o otro parking que se hiciera por la periferia, como había antes en otras zonas de Almería, y desde ahí un autobús que te va a llevar a un punto concreto, ida y vuelta, sin parada. ¿Tú quieres tener parada? Coges tu línea habitual, la 2, la 7, la que sea. Pero si quieres ir de un punto a otro, lo único que funciona son los autobuses, estos lanzaderas. Nosotros lo hemos planteado como una alegación a la ordenanza de movilidad, pero que lo podíamos haber hecho como partido, pero cualquier vecino podía haberla hecho. Es más, se han presentado unas cuantas alegaciones y la ordenanza todavía no se aprueba ni ha salido, porque creo que había una batería importante de alegaciones en donde espero que algunas de ellas sean consideradas, porque lo que hace la gente, lo que hacemos los que no estamos dentro de una institución, sea como un colectivo o individual, es mejorar lo que plantean. A mí lo que me cuesta entender es cómo en una mesa que estamos distintos perfiles vemos cosas tan obvias como ¿por qué no hay aparcamientos disuasorios, autobuses, lanzaderas? Y décadas después no se hacen realidad. ¿Qué impedimento hay para que la movilidad de Almería, como ocurrió con el Carrite de la avenida Cabo de Gata? Eso ha sido crítico. Parece que hemos mejorado la movilidad del peatón porque hay una acera más ancha, pero al evitar que haya dos carriles, sobre todo lo que sale de Almería, las caravanas que se producen, sobre todo con el autobús que va hacia la universidad y muchos alumnos subiéndose y el autobús no pasa, o pasa de largo, digamos, porque va lleno, creo que todos somos conscientes del problema que tenemos de la movilidad urbana y vemos que año tras año no hay ningún tipo de solución a la movilidad
y probablemente lo que estamos haciendo es empeorarlo con un tema que tiene que ver con el soterramiento, que a nosotros todavía nos cuesta entender el derribo del puente Avenida del Mediterráneo, qué mejora real en la movilidad. Estética puede ser toda la del mundo, Estética, sí, desde luego. pero si tiene una infraestructura que te está agilizando la movilidad, que es un problema crítico de Almería, y la derriba, ¿qué solución le hemos dado a la gente? Un cruce de 4 carriles crítico y luego redondas mastodónticas donde se van a producir unas retenciones. Si tú tienes... Miguel, que va mucho a Madrid, está acostumbrado a esas intersecciones y tener en Madrid como un queso gruyère, ¿no? Con M30 y M40 que hay, sobre todo pasos subterráneos. Aquí hemos tenido, por ejemplo, en la capital el paso subterráneo más crítico, que era el de Los Molinos, y desde que hubo aquella inundación y un fallecido, parece que ya no queremos hacer ningún paso subterráneo. Ya que nos hemos metido en una obra tan crítica como el soterramiento, ¿por qué no hemos soterrado, por ejemplo, la autovía del aeropuerto o la carretera de Montserrat, la avenida de Montserrat, por debajo de la avenida del Mediterráneo y hubiéramos hecho un paso a 2 niveles? No lo quiero por encima, hagámoslo por abajo, pero lo que no podemos pretender es que cada acción que tome las personas que dirigen las instituciones sea para empeorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque todo el mundo que transita por ahí está advirtiendo. Yo, por ejemplo, cuando cojo taxistas, hablo con ellos. Hay gente que no quiere que los taxistas le hablen, yo quiero que me cuenten su día a día para saber cómo está, y ellos estaban muy preocupados por el soterramiento y por el paseo desde hace ya años, diciendo que la movilidad en Almería iba a empeorar. No, y es verdad que cuando haces reportajes, por ejemplo, al Paseo de Almería, a los negocios del Paseo de Almería, que yo he hecho unos cuantos, lo que te dicen los comerciantes es: si aquí no damos alternativas a que la gente venga, compre y se vaya, lo que hace la gente es irse a los centros comerciales, que quieras que no, siempre es más fácil llegar, porque tienes más parking, porque tienes líneas de autobús. Es decir, estamos también complicando la actividad económica del centro. Sí, bueno, es que claro, una vez más hablo de la situación esa de catetismo, o sea, eso es una cosa, porque el alcalde de turno que estaba en ese momento, que luego le premiaron con una consejería, puso una alfombra roja desde el centro, justamente para que la gente fuera, o sea, con 2 narices, o sea, le está diciendo: mira, os voy a cerrar el centro directamente y los clientes que tenéis se van a ir todos para allá, como el flautista de Hamelin, ¿no? Yo en aquellos tiempos estaba yo en la boda de Almería y hacía la viñeta, y me acuerdo que puse un flautista de Hamelin y se van todos los clientes para allá. Es decir, si tú tienes esa visión de la ciudad tan sumamente absurda, ¿no? Es decir, porque te estás cargando justamente el centro, lo que decimos, lo que antes era un centro comercial abierto, valorado por todo el mundo. Yo aquí llevo ya 28 años, yo ya me considero como el cañillo, pero los que vienen de Madrid, los que vienen de fuera, valoraban muchísimo eso. Joder, es que Almería tiene un centro y lo sigue teniendo. Yo, pues no lo tiene. Bueno, sí tiene 4 perfumerías y 4 ópticas, pero no hay ya comercios. Es decir, nos hemos cargado algo que funcionaba, pero no se ha dado una alternativa. Entonces, has hablado de una cosa interesante, que es de la salud mental. Es decir, que realmente que haya malas comunicaciones repercute en la salud mental, y es obviamente todos los que se enfrentan a los atascos de agua dulce cuando vienen de allí. Yo, por lo menos como psicólogo en la consulta, perfectamente sé el que ha venido de allí, ¿no? Porque viene mal, viene muy rebotado, me ha costado horrores entrar, me ha pasado esto, tal. Es decir, y eso pasa lo mismo cuando en el fútbol, que nunca he dicho también, que antes había unas líneas especiales que era para en el fútbol. No pensemos que, bueno, como bajó a segunda, no, hay más aficionados casi, pero es que cuando estaba en primera tampoco estaban puestas. Tenemos un servicio, obviamente, que está privatizado y obviamente no hace las labores de un servicio público. Es decir, tú tienes que incrementar los servicios a la demanda. Oye, si haces una noche en blanco, por ejemplo, pon lanzaderas y pon que la gente se olvide del coche y que no venga en coche al centro y disfrute de una noche. Al igual que cuando haya un partido de fútbol, cuando haya un concierto de Bismarck, o sea, todas esas cosas no se piensan. Y claro, al no pensarse, hombre, sí, cuando hay un festival así, pues sí, pero en el cultural, como era en feria, había unas lanzaderas, ¿vale? Pero ¿por qué no lo pones todos, digamos, todo el año? Pero claro, lo que has dicho también, Juanjo, digamos, en un cercanías, y estaba previsto, de hecho, se ha estado haciendo alegaciones
cuando se ha hecho lo del AVE, de hacer paradas y que haya una de las paradas fuera el estadio de fútbol. O sea, si tú tienes un cercanías, qué mejor sería que la gente se desplazara en un medio que te deja en 2 minutos en el estadio, desde el centro. Vale, todo eso, esas alegaciones no están prosperando. El ferrocarril convencional, obviamente, se mantendrá porque es un ferrocarril estratégico. No olvidemos que el de Granada seguirá siendo vía convencional, posiblemente, y sobre todo porque esa línea hay que mantenerla, pero cuidado, que se mantenga creando un servicio de cercanías, que estamos hablando de un área metropolitana que cada vez hay más gente joven que por los precios que está teniendo la ciudad cada vez más viven fuera de Almería, y obviamente pues ese trasiego debe de haber una respuesta. Pero yo os cuento como anécdota, hace unos años en el ayuntamiento, el alcalde de turno que estaba ahí y me aconsejaba, hablándoles de esto, decían, pero ¿y qué gana Almería con que venga gente de Huerca? Y digo, hombre, no sé, yo me dejo una pregunta, digo, ¿qué me estás diciendo? Digo, hombre, pues que haya movilidad y tal. Y luego decían que el ayuntamiento no tenía presupuesto para construir las paradas. O sea, pensaban que las paradas las tenía que construir el ayuntamiento, cuando esa DIFI son dinero del Estado. O sea, si los que están no tienen idea, pues claro, yo salí de ahí bastante deprimido. Dije, bueno, esto va a ser muy complicado, porque primero van a tener que aprender lo que significa tener una movilidad, y segundo, que es un resultado de no prestarle atención, o sea, de no indagar. Y además yo también quiero apuntar un tema, no es solo Huerca el de Almería, también son las barriadas, también es la gente, por ejemplo, de Venta Gaspar, de Cuevas de los Medinas. ¿Por qué esta gente no tiene un transporte público que sea rápido, que sea eficiente? Lo que llevamos hablando todo el rato. Esta gente es igual de almeriense en la capital que el que vive en el centro, que el que vive en Oliveros, que el que vive en Nueva Andalucía. ¿Por qué no? ¿Por qué no se está incrementando la frecuencia de estos barrios? ¿Es porque se considera que no hay suficientes viajeros? ¿O no hay suficientes viajeros porque no hay una buena y rápida combinación de transporte público? Pero es que, o sea, bueno, para eso tendrías que traer aquí a la alcaldesa, que me encantaría. Pero... Invitada está, a ver si quiere venir. Pero no es una cuestión... cuando tú eres un ente público, no puedes crear un servicio en función de la cantidad de beneficio que te pueda traer. Es decir, no puedes crear un servicio solamente cuando te vaya a compensar, cuando hay el suficiente número de viajeros como para que te compense el tener ese servicio. Tú tienes que crear un servicio porque hay un núcleo de población que necesita ese servicio. O sea, tú como ente privado, tu intención es ganar dinero, muy bien, pero tú como ente público necesitas generar espacios para que la gente en tu ciudad, la gente de la que tú eres responsable, la gente que te ha votado, tenga movilidad y tenga esa capacidad para acceder a las zonas que necesita. Que ¿por qué es necesario? A mí me fascina esa anécdota que has contado. Es que ¿de qué se me podría beneficiar Almería de que viniera gente ¿Qué gana el almeriense con que esté conectado con Huerca? Yo me quedo de verdad alucinada. Es verdad, o sea, nuestra clase política, y es culpa nuestra realmente, o sea, nosotros tenemos que votar cuando cada 4 años tenemos la posibilidad de poner nuestra papeleta en una urna, por mejorable que sea el sistema electoral que tenemos, que seguiremos deseando que se modifique en algún momento el sistema de las narices, con perdón, pero cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de poner un voto en una papeleta, tenemos que pensar en estas cosas, tenemos que pensar en las alternativas que nos ofrecen, que no siempre son buenas, pero bueno, es el momento preciso para tener a los candidatos en la calle y decirle, caballero, por favor, tráigame aquí esto que necesito, esto que es necesario. Pues ya que tenemos a los candidatos en la calle pidiendo el voto, nosotros también acudir a esos candidatos y decirles, candidatos y candidatas, y decirles, por favor, ya está bien, tenemos esta necesidad, ¿van a hacer algo? Si no van a hacer nada, no cuenten con mi voto. Es nuestra responsabilidad también como ciudadanos exigir estos cambios en esta ciudad, si es que nos interesa. Nosotros, por ejemplo, a ver, a mí me gustaría ser más tertuliano que miembro de partido, pero es inevitable. Mirad, hay un tema que habéis comentado de esos municipios pequeños, esos núcleos de población pequeños. Y hay uno, yo por defecto profesional de tecnología, hace unos años estuvimos hablando con la directora del PITA, con Alejandra, y
ya estaban asumiendo la llegada a la ciudad financiera de Cajamar, luego ha salido el proyecto de Única. Estamos hablando de que la población de ese municipio o ese núcleo del Pita puede estar entre 5.000 10.000 personas. Es importante, no sé si vosotros vais allí con alguna asiduidad o algo así. Todo está lleno y tienen parking los nuevos edificios. Es imposible aparcar allí. Entonces, ¿cómo un parque tecnológico no tiene una línea de transporte estable? Es decir, perteneciendo a Almería, además, porque es parte del barrio del Alquian, digamos. Claro, que ya no hablamos ya no de una locurísima, de un tranvía o un cercanía, sino el mismo transporte. Va a barrios cercanos, a núcleos cercanos, y no has pensado que en el Pita, con la cantidad de gente que se mueve a diario, aunque cada vez se tiende más al teletrabajo y que puede, bueno, pero que hay gente allí trabajando y gente que puede ir a visitar, pues no existe un autobús. Nosotros en Alternativa, por ejemplo, hemos indagado, por ejemplo, Cádiz es que nos llama mucho la atención. ¿Cómo tienen ferry en Cádiz para interiores? Como en su bahía hay unos ferries que el catamarán. También junta Andalucía Tranvía, junta Andalucía los ferries, y ya cuando a mí me quedé loquísimo fue cuando esos ferries se hacen en Garrucha. Es decir, hacemos los ferries aquí y no nos los quedamos. Bueno, no nos quedamos porque no quieren que nos los quedemos, mejor dicho. Yo le he dicho a gente que compañeros que trabajan en la zona de Agua Dulce, Parador, no nos vamos tan lejos. Zona de Agua Dulce, zona que pudiéramos tener de Roqueta, y les digo, ¿qué os parecería tener un ferry que os conectara desde allí en media hora? Claro, el ferry estamos pensando en el típico de Transmediterránea y todo esto de acciones que nos lleva a Melilla con coches, y ahora en la operación del Paso Estrecho con coches que llevan 2 coches por encima. No, estamos hablando de que te subes como un pasajero en un ferry rápido y te podía dejar en media hora en el centro, en el puerto de Almería. Si sabemos quién hace los barcos y es un proyecto consolidado en Cádiz, ¿por qué aquí no se piensa en una alternativa de ese tipo? Y yo también te digo una cosa, el presidente del partido con mayor poder y mayor porcentaje de voto en la provincia de Almería es uno de los consejeros principales del Ejecutivo andaluz, que es quien está gestionando ese servicio. Es que en el último, por ejemplo, visteis en el último informe, creo que se llama el Consorcio Metropolitano, que está en la Junta de Andalucía, descartaron Almería cualquier cosa que no sea carretera. Entonces, dices, ¿de verdad? Tú estás viendo proyectos millonarios en Málaga, en Sevilla. En Sevilla se ponen ya a querer hacer metro hasta el aeropuerto. Y dices, allí están fundiendo dinero, como en Granada también. Hay tranvía en Jaén que ha estado un tiempo parado. El de Cádiz tardó 20 años, creo, el Transvía. Que no es una cosa para decir, venga, voy a poner un Transvía y lo tienes mañana, que tardan mucho. Pero esos proyectos, como has dicho tú, de verlo o no verlo en nuestra vitalidad, a mí me gustaría pensar que las próximas generaciones van a tener una Almería mucho mejor para vivir. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado publicando hoy temas de medicina. Si tú no haces una Almería que nos encanta nuestro sol, nos encantan nuestras playas, nuestros bares donde hay tapas y cada vez más raciones, es decir, nos gusta nuestra calidad de vida, pero si no tienes un transporte para ir y venir, este aislamiento que nos genera también el concepto de isla, ¿vale? Que somos paradisíacos, nadie viene, las playas están medianamente vacías, menos los meses de julio y agosto, pero claro, eso también en economía y negocio, y sin comunicaciones no vamos a ningún lado. Y también y si quieres acabo ya con tu papel como presidente de un partido político, pero me parece muy interesante tu postura y tu posición en el plano político. Estos problemas que no son exclusivos nuestros, que hay otras muchas provincias que tienen, por ejemplo aquí mismo en Andalucía, Huelva, Jaén, sí se han desarrollado y sí se han canalizado en otras provincias a través de partidos políticos provincialistas, que han generado eso, que han aprovechado, digamos, y capitalizado todo ese cabreo. Jaén merece más, todos estos partidos que surgieron con mucha fuerza y también se están empezando a disipar también con fuerza, con la misma rapidez. ¿Qué hay que hacer para que esos partidos primero tengan algo de fuerza y cómo se pueda aprovechar aquí en Almería, ya que vosotros, digamos, intentáis apelar a ese tipo de mensaje para que, con la vista puesta en un año, que serán las municipales, eso se capitalice de alguna forma? Mira, la solución la tienes a tus dos lados.
con Paula y con Miguel. Vosotros sois voto racional, es decir, sois unas personas que decís que queréis al último meeting a ver lo que dice, el nuestro no lo pudiste ver porque no tenemos meeting de cierre de campaña, pero que pensáis que el voto es tan importante como parece, y hay otra gente que llegan con la papeleta con la papeleta en la boca y ya van a votar porque votan lo que les da de comer. Entonces, hasta que en Almería no superemos, me voy a sumar a lo del paletismo de Miguel, no superemos esa idea de que los que hay son brillantes, y dices, si llevamos 20 y pico años esperando el AVE y todas estas peleas que están haciendo a nivel de urbanismo y de movilidad, y la gente lo sigue dando su apoyo, es porque digamos que los votos, el juego está viciado y cuesta mucho. Yo creo que en algún momento en Almería y en otros municipios más pequeños, porque mira, nuestros movimientos de este tipo, provincialistas o regionalistas, ha habido en Teruel. Teruel fue el gran... Teruel existe, sí. Teruel fue llave de gobierno en el año 2020. La gran lanzadera. Ahí vimos la importancia de tener un voto. Pero hay movimientos en otros lados que, como siempre pongo, yo pongo a Revilla, no quiero ser Revilla, pero mirad Revilla. Esperemos que no quiera ser Revilla. Revilla no estaría en esta tertulia, pero hasta nos faltan, en vez de patos, hormigas. ¿Cuántas veces ha ido Revilla al hormiguero? Sí, ese posicionamiento de partido regionalista amable, de un tío que le preocupaba cuando el tiempo estaba mal. ¿Vosotros sabéis la importancia del tiempo para el turismo? En Canarias, no sé si tú sabes que en Canarias cogen y pagaban a meteorólogos europeos, les pagaban viajes, los cabildos de turismo, para que fueran a Canarias y advirtieran del buen tiempo que hay. Uno de los motivos por los cuales hay una disputa en el cambio de hora es que todo es tremendo. Los canarios no quieren el cambio de hora. No. O sea, no quieren que nosotros asumamos su franja horaria. No. Si nos vamos al franja canaria, ellos quieren irse a otra franja. Porque todos los días que se da la hora, se dice 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Es una publicidad gratuita tan magnífica. Pues mira, en el tiempo los cántabros se enfadan mucho los asturianos porque como digan mal tiempo, se le anulan los hoteles. Y Revilla, ahí cuando se pone con sus zapatones y hablando ahí como si fuera una persona muy llana y de pueblo, pues ha luchado hasta porque el tiempo le sea favorable para eso. Entonces, creo que en una España tan polarizada que estamos ahora mismo, donde la gente está un poco harta, tiene que haber movimientos de este tipo. A mí me gustaría que fueran más sociales y no tuvieran que ser políticos, es decir, que la clase política hubiera hecho lo que tiene que hacer. Pero tiene que haber movimientos de este tipo, porque los sitios más pequeños, en estas elecciones, Jaén no ha triunfado, Jaén merece más, tampoco ha triunfado el proyecto que hay en Cádiz, creo que San Fernando, el alcalde, la línea, en Huelva hicieron una coalición. Ellos que ya tienen presencia institucional no lo han conseguido, pues imaginaros un partido como nosotros, pero hay otros movimientos como el León que están muy fuertes, sí, es verdad. Ávila y Soria que han tenido, ¿cómo se llaman en Castilla y León? Procuradores, que han tenido procuradores. Es decir, esos movimientos están consiguiendo, como hay en pequeños núcleos, partidos muy municipalistas de pequeños pueblos, están consiguiendo que la gente quiera de nuevo por problemas como estos, con los problemas crónicos. Yo creo que en estas elecciones y esto ya quizás sea harina de otro costal y con eso si queréis cerramos este bloque, pero yo creo que el partido que digamos ha apelado al voto útil, al voto de las cosas importantes por encima de la polarización nacional y que mejor lo ha capitalizado ha sido Adelante Andalucía, ha sido la candidatura de José Ignacio García, que aquí incluso en Almería, siendo con la condición que muchos creen que Almería no debe ser Andalucía, no se siente representada por Andalucía, creo que ha triplicado votos respecto a las elecciones de 2022. Es decir, hay una tarta que la gente está dispuesta a votar, hay una tarta de un nicho, pero se lo está llevando otro, quizás, más que estos partidos provinciales. Como te comenté, por privado, Adelante Andalucía ha hecho una campaña muy buena y ha aprovechado el factor debate y el factor campaña para que un candidato que era desconocido a nivel más allá de donde está lo conocieran, y ha aprovechado la campaña, ha transmitido de forma efectiva sus mensajes y ha conseguido que la campaña que se parece tiempo perdido y dinero perdido, capitalizarla. A nosotros el proyecto, por ejemplo, de Adelante Andalucía es como nuestro antagonista, ¿no? Nuestro Jan o nuestro Jig, no sé cómo llamarlo, pero hay que reconocer cuando la gente hace las cosas bien, y este partido y esta persona ha conseguido hacerlo tan bien
que ha desplazado a la fuerza mayoritaria en la izquierda, que era por Andalucía, y lo ha superado en votos cuando la perspectiva era doblarlo, y al final casi lo ha doblado delante de Andalucía. Y yo creo que también es interesante, por volver un poco al tema ya del transporte, que era lo que nos convocaba hoy aquí. Hay una situación que yo veo que hemos normalizado y tampoco es normal, que es la del transporte nocturno. Es decir, hemos entendido que el transporte debe ser una cosa que cuando se va el sol desaparece. Ya nadie se quiere mover por la noche, la gente no sale, es como la pandemia, la cuarentena. Y sin embargo, si tú te quieres ir, por ejemplo, mañana al paseo marítimo, a la zona de la térmica, y vives en la Plaza de Toros, a patita o en taxi, pero no tengas un transporte público. Durante la Semana Santa sí se ensayó esa fórmula y yo creo que fue exitosa. ¿Por qué no en la vida cotidiana, en el día a día, ahora que además llega el verano y la gente sale más por la noche? Pues sí, es fundamental. O sea, cualquier ciudad que se llame ciudad a sí misma tiene transporte nocturno, se lo suelen llamar búho, línea nocturna, el nombre que se le quiera dar, pero es fundamental, sobre todo cuando la única alternativa que tienes es eso, o en pie o en taxi, que también es caro. Y especialmente, no solamente por el hecho del transporte en sí, sino porque las salidas por la noche generalmente involucran alcohol, y si tú has ido al centro, si tú has ido al sitio al que vayas a ir en coche y has bebido, deberías tener la oportunidad de decir, bueno, pues dejo el coche en el centro, me muevo en transporte público y ya vendré a recogerlo mañana. Yo creo que es fundamental el que en Almería no tengamos un sistema más allá, creo que las 11 de la noche, era el día, las 10:30, 11 de la noche, cuando termina el transporte, que en España, en la cultura que nosotros tenemos en general de la noche, a esa hora empieza la fiesta. El que no tengamos transporte más allá de esa hora, me parece la verdad que algo que no tiene sentido, no es algo de una ciudad del siglo XXI. No, sí es cierto, porque descartando que igual tienen una intención de que nos acostemos pronto, ¿no? Entonces, oye, salir por la tarde y hacer horario británico, ¿no? A lo mejor, pero descartando eso, es otra vez esa especie de ceguera o esa, digamos, inutilidad, es decir, no estás viendo que hay una demanda y quizás te estás aprovechando, o estás viendo que el almeriense en sí, es verdad, le falta ese punto de dar de poner pie en pared y decir, oye, esto lo quiero como las demás ciudades. Es decir, que no estoy pidiendo una vez más que haya un transporte en globo aerostático, vale, pues me parece una extravagancia, pero oye, que haya unos autobuses, bueno, que puede ser, se puede hacer. Se ha abierto aquí la puerta. Eso, no demos ideas que igual aquí la ponen, pero claro, es interesante que oye, si es una ciudad que es fácil de que un transporte pueda cumplir todo eso, y haces que primero disuades a que la gente coja el coche, limitas lo que es pues el peligro de que tú cojas un coche con una tasa de alcohol, y sobre todo que estás dando una comodidad. Y lo que decíais de los barcos, es que realmente había barcos antes, habían esos paquebotes, se llamaban, y yo me acuerdo en la boda de Almería que sacamos un horario de estos barcos que iban de Roquetas a Almería, o sea, que funcionaba. Estábamos hablando de... Sí. ¿En qué época fue eso? Yo solo lo he dicho. Que funcionó, creo, o sea, igual ahí me estoy yo equivocando, pero hasta los años 40 había uno. O sea, y entonces, sobre todo en esos años, realmente, no olvidemos que hasta que llegó el ferrocarril, la gente de Almería salía en barco. O sea, éramos una isla totalmente. O sea, es decir, meterse en el camino, en el camino real, era una auténtica odisea. Aparte, te podían atracar y el ferrocarril hizo... Pero la gente tenía muy normal los horarios de barco para ir a Granada, Motril, Cartagena... O sea, Motril, Málaga, Cartagena... Y entonces la gente salía de aquí en barco. Incluso con el Ponente había ese servicio de paquebote, ¿no? Me acordaba de ese nombre. Realmente no está pidiendo otra vez más extravagancias, quizás estamos diciendo, oye, es que esto antes... Volvamos a lo de antes, y volvamos a lo de antes, que también es un servicio moderno, ¿no? Pero claro, si el ciudadano de Almería sigue votando como si fuera de un equipo de fútbol, estamos en un error, porque estamos votando en contra del otro. No, espérate, en este caso votemos a ver cuál es el proyecto que nos presenta y cuál es el que hace que la ciudad pueda ser una ciudad mucho más moderna, mucho más amable. Y entonces, si la gente logra eso, yo creo que habría muchas sorpresas. Primero, porque ya os digo, ha ganado un partido que no tenía proyecto de ciudad. O sea, ya partiendo de eso, pues entonces decimos, bueno, entonces
cualquiera puede presentarse. No, vamos a ver, quizás porque yo creo que el votante una vez más ha quedado cegado por algo que evidentemente estaba bastante claro. Es decir, vamos a movilizar el voto para votar en contra. Vale, si tú quieres votar en contra de Pedro Sánchez, vota en las generales, pero no en las municipales. Sí. Pero esa trampa cayeron muchos y al final... Y en 2023 se dio bastante, sí, por eso el PSOE perdió tanto. Aquí se dio. Entonces, claro, el problema es que luego, ya cuando lo ves, dices, anda, como aquí lo que decíamos con el túnel de los molinos. Es un tanque de tormenta realmente. Está pensado para cuando hay muchas lluvias, que por lo menos sea un retén de agua. Y de paso, y cuando se hizo, yo me acuerdo de la presentación, se puso una baliza y un paso a nivel, por si acaso, en los días de lluvia, justamente se inundaba ese tanque. Es decir, vale, pero el alcalde de turno dijo, ¿para qué vas a estar esto si nunca se usa? Y quitaron la baliza y quitaron eso. El resultado fue que hubo un muerto y obviamente no hubo ninguna responsabilidad. Vale, muy bien, pues eso me parece genial. Pero vamos a ver, eso yo creo que si fuéramos ciudadanos, que oye, vamos a exigir que esto no pase más. Y oye, y vamos a ver si esto es el comienzo de que tengamos una movilidad mejor. Ha sido lo contrario, han hecho lo de Cabo de Gata y han empeorado la movilidad. Yo soy vecino del Zapillo y obviamente, menos mal que no voy hacia la universidad y Retama, porque realmente es como una procesión, o sea, son pasos de Semana Santa. Tienes que ir a una media, si vas andando vas eso mucho mejor. Y segundo, hicieron ampliar una acera donde no la utilizaba ninguno del barrio porque tenemos un paseo marítimo. ¿Cómo vas a pasear por la carretera de Cabo de Gata teniendo el paseo marítimo? Pues era una acera que te comunicaba para ir a una tienda, pero es una que sigue sin usarse y lo que te has cargado es justamente lo que antes había una movilidad, ahora es mucho peor, sobre todo de cara hacia la universidad y todas las mañanas. Entonces, una vez más, salud mental peor, empeorada. ¿Por qué? Porque ese conductor que está esperando está generando un estrés considerable. Pero es que los que vienen del poniente les pasa exactamente lo mismo. Entonces, claro, yo creo que ahí ya es un tema, no es de elección, de tal, sino es un tema de salud. Es un tema de una buena movilidad. Yo creo que está implícito en una buena salud mental. Eso yo lo firmaba ahora mismo. Pues yo creo que hay un tema que no hemos hablado y creo que no nos va a dar tiempo. No hemos hablado de aviones. Bueno. Los aviones los damos por imposibles. Olvidémonos de los aviones. Sí. Transporte por tierra. Eso es lo bueno de tener miedo a volar, que no le damos importancia. ¿Sabes lo que ocurre, Paula? Que es que el avión o cualquier transporte lo tenemos siempre asociado a ocio, ¿no? Nuestro AVE no va llegando a horas y media como el de Málaga. Entonces, a gente que tiene que hacer, por ejemplo, la Cámara tuvo los otros días un lío en una combinación con Singapur, creo que era, y se quedaron tirados y no había avión. El avión a zonas tan periféricas como Almería, lo que son las esquinas, no es un medio de transporte que tengamos que desechar por la inmediatez. Es decir, que puede ser más caro que el tren por los costes que tiene y por el impacto medioambiental, pero Almería no puede tener esta incomunicación que tiene hasta con los aviones por los precios tan prohibitivos que hay. Y bueno, eso da casi para otra tertulia nueva. Completamente da. Habrá que volver otro día, qué remedio, ¿no? Habrá que volver. Pues yo ya para despedir, porque parece mentira, pero llevamos ya casi una hora hablando y yo no sé si la gente del otro lado seguirá viva. Un titular de cierre, un poco una visión de futuro de cómo va a evolucionar esta situación. Vale, yo aquí me mojo y yo quiero que Almería tenga unas comunicaciones en relación con la calidad de vida que puede tener. Es decir, realmente Almería no puede negarse a que sea una ciudad moderna, una ciudad amable, una ciudad que esté conectada, y eso pasa porque el ciudadano sea el primero que lo reivindique. Yo me sumo a la reivindicación social. Yo creo que no tengo demasiadas esperanzas en que las administraciones se muevan lo suficientemente rápido para obtener esa Almería que queremos. Y creo que depende de nosotros presionar y forzar la mano de aquellos a quienes votamos. Pues yo quiero trasladar de que hay partido, es decir, creo que la gente en Almería va a tomar de una vez por todas cuando vean que año tras año se están incumpliendo lo que nos han dicho uno y otro, y creo que por fin Almería tendrá unas comunicaciones con la llegada del AVE en el 2030 cuando sea, que nos abrirá la mente de que podemos estar conectados. Y
Me ha preocupado mucho que no haya usado el pato durante No ha toda la hecho tertulia. falta, es que habéis hablado, sois maravillosos, de hemos sido unos tertulianos modélicos. De verdad, yo quiero más tertulianos así, a los que vengan la semana que viene, que sepan que espero no tener que usar el pato, porque entonces me enfadaré. Que es un pato que intimida. Sí, 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 el en su pato, sitio. el pato ha hecho un viaje en tren, ¿eh? Aquí donde lo ves, el pato Así es- es. nació en El pato Sevilla. tiene mejor conexiones El patio, que los almerienses. el pato es del Virgen del Rocío, o sea que el pato se ha hecho ya un viajecito en el tren este maravilloso que tenemos. Pues a ti que nos has visto, si has llegado hasta aquí, si sigues vivo, si sigues entre nosotros, simplemente te decirte que te esperamos en un nuevo foro de debate, que esperemos que repitas, porque ha sido desde luego muy interesante. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno. La tertulia de Almerienses.